Y el Señor nos viene hablando de algo muy importante que se llama honra, que se llama obedecerle, que se llama la perseverancia. Y nos habló la semana pasada con un testimonio bien tremendo de una mujer y un hombre que querían tener un hijo y no podían, sobre todo ella. Pero como ella escuchó la voz de Dios y el Señor le dijo, vas a tener un hijo, y ella perseveró por años. Dile que está al lado, persevera, persevera. Así como decía el pastor, así no lo vea, así ella no lo veía. Y tenía a alguien que, ya saben que se llamaba Penina, que la menospreciaba, la hacía llorar, la hacía sentir mal. Y ya saben que hay sus peninas y sus peninos por ahí. Y las circunstancias mismas son esas peninas que te hablan. Pero Ana, a pesar de que tuvo dolor, lloraba, ya sabemos su historia. Miren el jueves la prédica, se la recomiendo, no porque la haya dado yo, sino porque es una palabra bien tremenda de parte del Espíritu. Me ha servido mucho a mí, soy la primera. Y ella siguió perseverando y hacía algo que era importante, que era honrar a Dios, a pesar de lo que pasaba. Ir a la casa de Dios, darle un aplauso a los que están hoy en la casa de Dios, los que están conectados, pero en especial los que están acá. Bueno, y qué bueno que encendamos los jueves, porque el Señor dijo que los jueves iba a haber muchos milagros, muchas sanidades, pero tenemos que creerlo. Bueno, entonces ella iba a la casa de Dios con su esposo Elcana, se ponían de acuerdo y traían lo mejor. Y ya sabemos que después de un tiempo, cuando ella, ese hijo se lo consagró al padre, fue cuando vino y el Señor después le dio 5 hijos. Y como ella, Ana y Elcana, con tanto amor por su hijo, lo entregaron de 3 años. Es un testimonio tremendo. Entonces, hoy vamos a ver la historia de 2 familias y tenemos que ver algo que el pastor habló el domingo, que sigue esa línea. También el centurión, ¿recuerdan? Que era romano, honró los principios de Dios, amaba a un siervo, imagínense, él, pues digamos que en esa época que un romano fuera a pedirle algo a un hebreo y más a Jesús, era visto mal, hubieran podido disciplinar. Amaba tanto a su siervo que no le importó, o sea, no solamente estaba pensando en él. Y cuando tú no solamente piensas en ti, sino en los demás, ahí vas a ver un milagro poderoso como pasó con este hombre. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y sobre todo que él activó un principio que se llama autoridad. ¿Quieres tener autoridad? Bueno, vamos a ver este principio hoy. Y vamos a leer esta palabra, y es un principio muy importante. Y vamos a ver que hay 2 familias que empezaron las 2 bien, pero una fue para la destrucción y otra con un propósito. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. Otra versión dice hijos de Belial, que no conocían ni temían a Dios, a pesar de que servían en la casa de Dios, imagínense. Asimismo, voy a ir al 15 para no tener que tocar otros aspectos, pero sí lo vamos a ver. Antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, mandado por ellos, y decía al que sacrificaba, dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Qué pasaba? Que tenían que primero quemar lo mejor para Dios y sacrificar. Los sacerdotes tenían su parte, porque Dios a todos nos da, amén. Pero ellos no dejaban sacrificar, o sea que ellos querían lo mejor. Entonces por eso nos dice esto acá. Bueno, entonces si no me lo das, yo la tomaré de otra manera a la fuerza. Era pues muy grande delante de Dios este pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban los sacrificios a Dios, al Padre. Y el 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su esposo Elcana para ofrecer el sacrificio a Dios. Mire otra familia, lo contrario, ¿no? Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo,
el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió, en lugar del que le entregó al Señor, y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz, además de Samuel, 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Dios. Solamente Dios habla de 2 personas que crecían delante de Dios. ¿Quién eran? Samuel y ¿qué? Y nuestro precioso Salvador, amén. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían, tenían pecado sexual con las mujeres del templo en la puerta de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijitos, no, hijo, no haga eso. Se parece a algunos, ¿no? Porque no es buena la fama con las que yo oigo que ustedes tienen, pues hacéis pecar al pueblo. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor ya había resuelto hacerlos morir. Ya vamos a entender esto. Y el 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Qué tremendo. Entonces vemos 2 familias que tenían un llamado sacerdotal. Y dile que está al lado: ahora tú lo tienes. En el Nuevo Testamento, los hijos de Dios tenemos un llamado sacerdotal. No, esos de los pastores, de los apóstoles, de los que son tiempo completo. No, eres hijo de Dios. Amén. Tú tienes un llamado sacerdotal. Tienes un llamado a sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Es presentar delante de Dios nuestras vidas, entregar un sacrificio de nuestras vidas mismas para los propósitos del Padre, y eso te va a hacer rey a la manera del Señor, no rey a la manera del mundo, ¿no? Y Dios te va a dotar de una unción profética, de tantos dones maravillosos que el Señor nos dota. Entonces todos tenemos hoy un llamado sacerdotal, amén. Bueno. Ellos 2 empezaron bien. Yo me imagino que Elí no era un hombre malo, ya lo habíamos visto. Elí se veía un hombre, era juez, era justo, tenía principios, tenía palabra. Y yo me imagino que estos niños, como hemos visto en estos chicos, cuando eran niños, Finés y Ofni, cuando ellos eran niños, yo me imagino que eran temerosos de Dios. Yo puedo ver que como acá pasa con los niños, ¿no? Pero alguna vez estos niños ya crecieron y tienen que tomar una decisión. Si tienes un joven por ahí, dile: tienes que tomar una decisión. Y si eres también mayor, tienes que tomar una decisión. Todos los días tenemos que tomar una decisión. Y yo los he visto, ahorita que veía a Pedro y a estos chicos, nos gozamos tanto con ellos, pero yo algunos procesos les he visto a ellos. Pero ellos tienen que tomar una decisión, todos, los niños tienen que tomar una decisión. Por eso acá somos celosos con el servicio, porque sabemos que ministrar, aún los niños que ministran tienen que estar en santidad, porque si no lo hacemos, Dios también traerá disciplina a nosotros como pastores, y a los padres pues también les pasa lo mismo, ¿no? Pero ellos crecieron en la iglesia. ¿Quiénes han crecido en la iglesia? Levanten su mano. Todos estamos creciendo en la iglesia. Y Elí también ya se hacía mayor. Dice que ya Elí era mayor. Por eso tenemos que tener cuidado todos, los niños, los adolescentes, los jóvenes y los mayores. O sea que ninguno de nosotros escapamos. Y pasan cosas, nos pasan cosas. Y vemos 2 familias que pasaron cosas. Una, Ana y Elcana, pasó tiempo. Ellos pasaron cosas difíciles, seguramente ustedes y nosotros pasamos cosas difíciles, pasamos tiempos de espera, de aflicciones, de batalla. Y eran 2 familias que estaban pasando lo mismo. Pero la diferencia de estas 2 familias es un principio que el Señor nos ha hablado mucho en este tiempo, que se llama
el respeto y la reverencia, porque uno piensa que la reverencia o la irreverencia es algo pequeño y vamos a ver cómo la irreverencia es un espíritu que lleva a otro, a otro, a otro y a la destrucción. ¿Nos queda claro, familia? Y bueno, vemos cómo estos dos jóvenes, dice la palabra, que no conocieron ya de grandes a Dios. Ya estaban en la iglesia, servían en la iglesia, pero ya como que lo hacían así como religiosamente, como que bueno, acá tengo que estar. Pero no conocían su Padre, no conocían al Padre Eterno, no conocían sus principios, porque si conocieran al Padre Eterno y sus principios de bendición, nunca hubieran cometido esos pecados tan graves. Pero la puerta del pecado se llama irreverencia, deshonra e irrespeto. Y eso es una puerta para ir de un pecado a otro. Y cuando vemos esto, pues uno se pone a pensar que cuando nos hablan de obediencia, de los principios, de la autoridad, cuando nos habla de sujeción, como que nos incomodamos, ¿cierto? ¿Y sabe por qué nos incomodamos? Porque no entendemos ni conocemos nuestro Padre. O porque personas nos castigaron o nos disciplinaron o nos tocó sujetarnos a personas que no estaban en el orden de Dios. Entonces obviamente eso nos impactó. Pero cuando tú conoces a tu Padre, tú sí te vas a sujetar a los principios de Dios, porque sabe que más allá de las personas está tu Padre viendo por tu vida, como lo dio por Ana y con Elcana y con Samuel. Y bueno, estos dos chicos, me imagino de jóvenes, empezaron a ser irreverentes en la casa de Dios. Empezaron a tomar las ofrendas. ¿Por qué era tan grave para el Señor eso? Porque resulta que ellos sí podían tomar de las ofrendas, porque el Señor había establecido que los que servían en la casa de Dios tomaban también, porque tenían que comer. Pero lo primero era para el Señor, se quemaba la grosura. Lo primero, lo mejor era para el Señor. Y después el Señor le daba una parte. Porque Dios siempre te va a dar una parte a ti y a mí. Pero lo primero es el Señor. Y mire familia, cuando uno no le da lo mejor al Señor, es un problema bien grave. Y estamos en proceso. Yo me acuerdo que yo llegué a la vida cristiana y empecé poco a poco, ¿no? Porque uno viene de ser un egoísta del mundo, ¿no? Uno viene con muchas cosas. Pero el Señor nos va llevando porque lo conocemos a Él. Y nos damos cuenta que el darle lo mejor al Señor, el darle el primer lugar es lo más maravilloso que puede suceder en un ser humano, porque cuando tú le sacrificas lo mejor es precioso y poderoso. Dale un aplauso al Señor porque Él es grande. Y bueno, cuando el Señor, ¿por qué le duele tanto cuando desobedecemos? ¿Por qué le duele tanto cuando tú y yo nos desviamos? Porque acá está. Como una familia se puede desviar a la oscuridad o se puede desviar o se puede ir por los caminos del Señor. ¿Sabe por qué le duele tanto? Porque el Padre tiene un plan con cada uno de ustedes y de mí. Cada ser humano nace con un plan poderoso para esta tierra. Y entonces le duele mucho que el ser humano tome el camino de la destrucción, porque no solamente se va a destruir esa persona, sino que podrá destruir su familia y a muchos más. Ustedes se dieron cuenta cómo Elí tenía entendimiento. Y le dijo, el pecado de ustedes ha hecho pecar a los demás. Y te quiero decir algo, tu pecado y el mío afecta a los demás. ¿Captaron esto que dice Elí? Era tremendo hombre de Dios. Le dijo, hijos, ustedes hacen pecar a los demás. Y tenemos que tener esa responsabilidad. Jóvenes, tenemos que tener esa responsabilidad. Tú como joven puedes hacer que tu papá caiga en pecado. Estos jóvenes hicieron que sus padres caigan en pecado, pero no es una justificación para los padres. Estos padres hicieron que los jóvenes caigan en pecado, porque si Elí los hubiera disciplinado como tenía que hacer, de pronto esos jóvenes no caían en pecado. O sea que todos somos responsables y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Amén, iglesia. Y por eso el Señor le duele tanto, porque tiene tantos planes. Hoy cuando veía acá
a Ami, que la vi de chiquita, cuántas batallas le tocó pasar a ella, a su mamá. Yo los he visto con Reinhard. Cuando veía a Camila, también sé que ella ha tenido que pasar batallas. Cuando veo a Pedro, cuando los veo a cada uno de ustedes que sabemos sus historias, sabemos que les ha tocado pasar cosas como niños, como grandes, como adolescentes. Pero cuando los vemos ministrar al Señor y vemos que sacrifican y que saben que sus vidas son valiosas, no van a transar con ese pecado, le van a decir a ese mentiroso, vete, vete de mi vida, porque sé quién soy. Y me impacta que estos hombres se dejaron engañar, empezaron con la desobediencia, el irrespeto. Y bueno, el pastor dijo algo el domingo que me impactó, dijo, es cuestión de actitud, que dice que ese espíritu de irreverencia, mire lo que trae. Y sobre todo el Señor nos habló de los niños. ¿Quién tiene niños? Levante su mano. ¿Quién tiene adolescentes? ¿Quién tiene jóvenes? Bueno, entonces, esa actitud de irreverencia empieza a tener ligereza, no valora lo espiritual, sabiendo las enseñanzas bíblicas, no les importa, no les importa. Es un espíritu respondón. Uy, por acá va a llegarle a varios. Siempre tiene una respuesta, ¿pero por qué? ¿Pero cómo así? ¿Pero mamá, por qué? ¿Pero por qué me dices eso? ¿Pero no sé qué? ¿Te responden a cada hora? Acá alguna mamá hace por ahí, lo mira. Pero no solamente es de las mamás, de los mayores también. Es burlón, se burla. Y yo le decía a un niño que lo quiero mucho, tiene un llamado tremendo ese niño, tiene un llamado que Dios nos ha hablado de ese niño y tiene un llamado bien grande. Y yo le decía, tú culturalmente vienes de una cultura, así es, colombiana, peruana, que se burlaban hasta haciendo el mal. Y esa cultura la tienes tú y la tengo yo. La chabacanería, hasta cómo hablan, hasta cómo se sientan. Y yo le dije, tú tienes que hacer la diferencia, tú eres un hijo de Dios, tú no puedes hacer lo mismo que hace todo el mundo, así es. Si quieres ser un hijo de Dios, príncipe. Y claro, la mamá que dicen, pastora, o lo mando al público. Uy, allá sí se da. Pedro estuvo un tiempo fuera, ¿te acuerdas, Pedro? Y Pedro llegó, uy, pastor, es horrible. Pero eso lo ayudó a madurar. Y también tuviste tu proceso, Pedro, pero después vemos que chico ahora valora al Señor. Él mismo ha tomado la decisión de servirle al Señor con todo su corazón. Y nos podemos equivocar. Por eso, chicos, cuando yo los veo ahí con sus todos ligeros, ya llega la vara porque los amo. Y el pastor también. El pastor es un hombre, y no quiere decir que no tengas humor, no tengas gracia, no quiere decir que no, pero todo tiene su tiempo. Pero estamos en una sociedad muy ligera, una sociedad donde los niños irrespetan a sus padres. Qué pesado que eres, qué pesada. Si nosotros le hubiéramos dicho eso a nuestros padres, les cuento que es que si no se nos ocurría. Yo no sé si ahora como padres, como vivimos cosas ahora, tenemos una idolatría por los chicos. Ay no, a los niños no le digan nada. Ahora que hay padres todavía que saben que uno los puede amar, que con todo el corazón los ama. No al extremo de cogerlos y violentarse, pero sí ser padres que no como Elí. Porque Elí fue muy ligero, le habló, pero no tomó decisiones como tenía que tomar Elí. Tenía que tomar decisiones más drásticas con sus hijos para guardarlos de la destrucción, como le vino no solamente a sus hijos, sino a su casa, a él, porque murió gordo y después que tuvo conocimiento que se murieron sus hijos, también murió él. Y familia, esto no es un juego y esto no es una historia ahí, ay qué terrible, qué bonita esta historia. Esto es la realidad que se cumple hoy. Y padres, hoy están ustedes con una guerra muy difícil, que es con los medios, con las redes. Y me impacta Ana y Elcana.
Y eso que les llevaba una túnica cada vez y sacrificaron, yo imagino el Ana y el Cámara, porque ellos desde los 3 años lo dejaron en el tabernáculo, desde los 3 años en un ambiente bien difícil, pero ellos estaban acompañando a su hijo, orando por él, sacrificando para él, ellos sí sacrificaban para él. Y padres, tenemos que despertar, dile al que está al lado, vamos a despertar. Y hijos también tienen que despertar, porque mire, pueden tener los padres más tremendos, más guerreros, pero dependerá de ustedes, hijos, dependerá de ustedes. Pero padres, un buen padre, una buena madre, despierto, atalaya, que no tenga miedo a disciplinarlos, que no tenga miedo. Y el Señor dio una palabra para una mujer que ayer me dijo, me tocó sacar mi hija de mi casa y me dolió, mayor de edad, porque estaba haciendo lo malo, pastora, y me dolió, pero ella tiene que tomar una decisión. Y preciso, hoy el Señor le da esta palabra a esta mujer. Debe ser bien difícil decirle a una hija, si tú no respetas la casa, si tú no amas los principios de Dios, tú no puedes, porque ya es mayor, ya trabaja y todo. Y debe ser muy difícil, familia. Es más difícil disciplinar que no hacerlo. Obviamente con sabiduría. Este caso es un caso especial, cada caso se verá. Pero familia, no podemos ser livianos. Y tenemos que ser de los que acompañamos a nuestros chicos. No se trata de darles porque acá somos de extremos, no. Se trata de que seamos sabios. Se trata que acompañemos a estos chicos también, porque ellos necesitan esa compañía de nosotros. Por eso hacemos el campo deportivo. Por eso les amamos, les instruimos, pero también les cuidamos. Atalayen sus hijos que están viendo. Ministrenles espiritualmente. El altar familiar, si no hay altar familiar, miren, con el pastor y yo de verdad que le doy tantas gracias al Señor, porque desde novios, enamorados, aún antes de enamorados, orábamos todos los días y eso es lo que ha perseverado hasta ahora y por eso el Señor nos tiene por su misericordia. Aleluya. No descuiden esos príncipes, valen tanto para el Señor. Y mire, estos 2 chicos que tenían un llamado tan precioso, generacional, porque lo que tú hagas va a influenciar a tus generaciones. Pero tú eres esa Ana y ese Cana que va a la casa a sacrificar lo mejor, o eres ese Eli gordo y sus hijos que no sacrifican. De eso va a depender. Y algunos empiezan bien y terminan mal. Yo algunos los he visto acá, los he visto por acá también, por acá. Empiezan bien y después empiezan como, ya no es importante el sacrificio y no hay amor sin entrega, es mentira. Como esposo tendrás que sacrificar, como esposa tendrás que sacrificar, como hijos tendrás que hacerlo. Y los padres de ahora son muy dados a darle todo a los hijos, todo. Entonces los hijos creen que todos se lo merecen y que todos tienen que rendirles pleitesía. Los amamos, pero a los hijos hay que enseñarles a sacrificar. Y el Cana pagó muy duro su pecado. Y vino un profeta y le dijo, miren lo que le dijo el profeta desconocido, ahí no dice quién es. Y miren lo que le dijo el profeta. Le dijo el Señor, yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus, para que estuvieras en mi altar, en mi presencia, que llevases mi elfod delante de mí y toda la casa de tu padre y las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de todo lo principal de todas las ofrendas. Por tanto, el Señor dice, yo había dicho que tu casa estaría conmigo siempre, delante de mí. Ahora digo nunca más, porque yo honro a los que me honran y saco a los que me desprecian. Y mire familia, usted puede decir, pero bueno, yo no tengo ese problema porque yo no soy pastor, pero eres sacerdote y eres hijo. Y como hijo siempre tendrás que entregarle algo al Señor. Y sabes, lo que le entregas es tan poco.
Y es tan grande lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Me ayudas, Bellita? Y de verdad, familia, que es tan tremendo ver la diferencia con Ana y Elcana. Mire lo que pasó con Ana y Elcana. Todos los años estaban ahí, diariamente con sus hijos. Le hacían su túnica. Yo me imagino tan difícil para Ana que el hijo que más amaba se le entregó al padre y tener que desprenderse de lo que amaba, pero él sabía que tenía un propósito Samuel. Y acá hay muchos Samueles. Hay un Samuel, pero Samuel, esta palabra es para ti. Hay muchas mujeres que pueden ser el Ana. Ana, no están siendo. No lo están siendo. Hay muchos hombres que podían ser el Cana y no lo están siendo. O los Samueles de este tiempo. Samuel hizo la diferencia por un hombre hizo la diferencia en ese tiempo. Y yo le decía a estos chicos, jóvenes, adolescentes, ustedes, igual que los del mundo, hablan mal, chacotería, la broma, y se están perdiendo lo mejor. Y yo no digo que no se diviertan, que no se gocen, que no se alegren, que no hagan bromas, pero no puede ser tu estilo de vida eso. Pero eso viene también de casa. Y de pronto estos chicos también heridos se refugian en las redes, porque no tienen como Ana y Elcana quien les teja su túnica para el efod. No tienen padres que los acompañen. Padres que también tengan que disciplinarlos y tomar acciones cuando le toca hacer. En estos días que tenemos la escuela de padres, cuando tenemos que dar los informes, nos toca casi rogarles a los papás que vayan. Yo entiendo que pueden tener trabajos, tienen mucha ocupación, pero lo primero que Dios te va a pedir a ti cuentas es por la vida de tus hijos, porque ellos son eternos. Tu trabajo no es eterno. Tu cuerpo, yo le decía ayer a unas mujeres que las amo mucho, están 2 horas en el gimnasio y a veces no podemos pasar media hora. Y hasta las mujeres, ahora que antes eran las que más o menos preservaban un hogar, ahora estamos muy tibias. Nos fuimos al otro lado. Y yo creo que, familia, este es un tiempo que el Señor nos está llamando, amén. Y qué bueno que también seamos esos Samueles de este tiempo, porque Samuel le tocó hacer su parte. Los padres lo hicieron, pero Samuel también. Y yo les quiero hablar a ustedes jóvenes y a los niños. Sus padres están tratando con todas las debilidades que tenemos, sus pastores, sus hermanos mayores. Acá estamos todos como familia. No somos perfectos, ni como pastores, ni como padres, ni como hermanos mayores, pero les amamos. Y queremos de todo corazón que ustedes cumplan el propósito de Dios para sus vidas, porque si no lo cumplen viene destrucción. Y por eso el título de esta palabra es destrucción o propósito. Y así es, familia. Y estos días el Señor nos va a entrar en el seminario de familia. Ojalá que nos instruyamos. Ojalá que seamos esos padres, tíos, abuelos. Yo tengo 20 y pico sobrinos y tengo muchos hijos con el pastor. Y nosotros vinimos acá por eso. Acá no vinimos vinimos por un llamado. Y eso es lo que más nos alegra. Y acá cuentan con nosotros dos, imperfectos, con seguramente mucho por aprender. Y nos ha pasado con el pastor. Mucha gente se ha ido de esta casa porque los hemos disciplinado. Y les hemos amado, pero los hemos alineado. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como pastores. Por el amor. Y vamos a ponernos de pie hoy. Y le vamos a pedir al Señor. Yo creo que todos nos hemos equivocado como hijos. Yo me equivoqué como hija, pero le doy gracias a mi padre que mis padres pudieron verme antes de partir en un proceso de cambio.
Los hice sufrir mucho. Yo hice que personas pecaran. Cuando tomaba, cuando era chistosa, era ligera, cuando no sabía que era hija de Dios. Hice cosas que obviamente todavía me arrepiento, pero tengo un Padre que me ama. Y sé que aún en el cielo el Señor le está, porque Él dice que Él abre ventanas a los que partieron. Y más que mis padres, que los amo y ojalá estén en el cielo contentos en mi proceso, quiero que mi Padre del cielo esté contento conmigo. Que pueda decir, ahí tengo una hija, un hijo. Y no como le dijeron a estos que son hijos de Belial, que son hijos inútiles, hijos de deshonra, de destrucción. Y tú no eres ese hijo, pero no le creas al enemigo. Sana tu corazón, porque las heridas nos pueden llevar a algunas cosas. Acá estamos para servirles como familia y nos acompañamos los unos a los otros. Ninguno está perfecto, ni el pastor ni yo, pero acá estamos en una casa. Acá tenemos un Padre todos, porque Él es el papá, no nosotros. Pasamos un poquito de paternidad y maternidad, pero Él es el Padre. Y bueno, vamos a orar esta noche. Padre, gracias por esta palabra. Es una palabra desafiante. En estos días, Señor, has estado hablándonos tan claramente. Quieres esos hijos, Señor, que te honran, que te respetan. Esos hijos que no son ligeros, Señor. Esos hijos que te dan lo mejor. Y hoy queremos pedirte perdón todos, desde nosotros como pastores, los padres, Señor, los niños, porque aún Samuel desde niño, Señor, te servía con lo mejor. Si eres adolescente también, renuncia. Renuncia a ser un adolescente como los del mundo, irrespetuosos, desafiantes a la autoridad, que no entiendes que tus padres, tus pastores, tu familia te están guardando de la destrucción. Si tienes que sanar, tienes un padre y una casa acá, pero tu padre necesita que lo conozcas cercanamente. Tú tienes que acercarte a ese padre. Si también te pasó lo de Elí, que dejaste que la vejez y la gordura llegara a él. Si también como hijo, ya adulto, no le estás dando lo mejor a tu padre, has dejado de servirle con lo mejor de tu corazón, de tus dones, de tus finanzas, de tu tiempo, pidámosle perdón en esta noche. Padre, perdónanos, Señor. Tienes tantos planes y propósitos que no se darán si somos ligeros, si somos irreverentes, irrespetuosos. Perdónanos. Perdónanos si como padres estamos muy ocupados, Señor, en el trabajo, si no atalayamos nuestros hijos, si no nos acercamos a su corazón, Señor. Si los que los influyen son una red, Señor, la televisión, las series. Si mis hijos han estado muy solos, Padre, perdónanos como padres. Y si tú eres niño y adolescente, pídele perdón si no has valorado el esfuerzo de tus padres. Y renunciemos a lo cultural de la ligereza. Padre, hoy renunciamos a la ligereza, Señor. Renuncia a ese espíritu de chiste, de broma. Sobre todo esa broma que no viene de Él. Señor, perdónanos. Si hemos sido irreverentes ante ti, ante las personas que tú has puesto como autoridad, Señor. Perdónanos si queremos que tú nos bendigas y yo no te sirvo, Señor, en tu casa. No vengo a entregarte lo mejor, Señor.
No vengo a servir para que otros también sean bendecidos, Señor. Solamente estamos pensando en nosotros y nuestras familias. Y no pensamos en nuestra nación, Señor, que hay tanta destrucción. Ayúdanos a dar esos Samueles, Señor. Pero porque somos esos Anas y Elcanas, Señor, que sacrifican, que entregan, a pesar de los tiempos difíciles, Señor. Sabemos que tienes planes con Perú. Sabemos que tienes planes con Trujillo, con estos niños, Señor, con estos adolescentes y estos jóvenes, con las familias, los matrimonios. Perdónanos si no nos respetamos entre esposos. Perdónanos si somos burlones e irreverentes con nuestro cónyuge. Perdónanos, Espíritu Santo, porque cuando lo somos con una persona, lo estamos haciendo contigo también. Y ayúdanos a ser como Samuel, Señor, que tenía un vestido de lino, Señor, y tenía el ephod en su pecho. Señor, que en nuestro pecho tengamos ese ephod, esas piedras preciosas, Señor, que por el fuego has transformado, para que tú puedas hablarme a mi corazón, Señor, aun cuando me disciplines y me alinees, Señor. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque siempre se abre esta oportunidad de darnos un corazón para volvernos a nuestros padres. Danos un corazón para volvernos a nuestros hijos como tú quieres, Señor. Y un corazón para volver a ti, para honrarte como nuestro Padre. Danos esa unción, Señor. Danos esa claridad que tengo que cumplir mi rol para agradarte a ti. Quiero ser un hijo que honra a sus padres. Quiero ser un padre que dirige, que orienta, que forma, que edifica a sus hijos. Y Señor, queremos ser esos hijos que nos dejamos formar, que nos dejamos guiar por ti. Oímos tu voz, Señor. No oímos solo la nuestra y la de otros más. Queremos oír tu voz, que tu voz retumbe en nuestro corazón, porque tú nos enseñarás a ser buenos padres, buenos hijos, buenos profesionales, buenos servidores, donde estemos. Gracias, Señor, por ese don que nos has dado de poder dar vida, de poder hacer lo correcto, en el momento correcto, sacrificando, porque tú nos das ese poder a través de tu Espíritu, nos das ese amor, Señor. Gracias, Padre, lo hacemos por nosotros, nuestra descendencia, nuestro hogar, nuestros hijos. Lo hacemos por nuestra ciudad, lo hacemos por nuestro país. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.